En 2024, México vivirá las elecciones más grandes de la historia, donde se renovarán la presidencia de la República, así como las cámaras de diputados y senadores. Esta será la primera vez que se tendrán elecciones concurrentes en las 32 entidades federativas y será además la primera ocasión que podrán votar todos los ciudadanos que se encuentren en prisión preventiva. Otra novedad es que habrá un voto anticipado para aquellas personas que no puedan salir de su domicilio. Estamos inmersos en el proceso electoral 2023-2024 y este es un buen momento cuando entramos en una recta importante de este proceso para platicar con los árbitros de la contienda electoral. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Soad Yanin García González, ella es consejera electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Soad, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Luis Zamora Cobian, él es delegado del INE en Jalisco. Luis, bienvenido. Carlos, muchas gracias. Y Carlos Manuel Rodríguez Morales, fiscal especializado para delitos electorales del Estado de Jalisco. Tocayo, bienvenido. Carlos, Tocayo, qué gusto. Muy bien, pues vamos a comenzar haciendo, si les parece, una pequeña intervención cada uno respecto a este tema. Comienzo contigo, Soa. Muchas gracias, Carlos, por la invitación y la oportunidad de compartir lo que está haciendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en este proceso electoral concurrente 2023-2024. Te platico que, bueno, desde el año pasado hemos llevado toda una serie de preparativos para estar listos y listas para que el día 2 de junio las y los jaliscienses puedan emitir su voto para elegir los cargos de gubernatura de las 38 diputaciones que integran el Congreso del Estado y para la renovación de los 125 ayuntamientos que se encuentran establecidos administrativamente en el territorio de Jalisco. Te platico que respecto de este proceso electoral iniciamos formalmente el día 1 de noviembre del año 2023 con una serie de acuerdos relacionados específicamente con la organización de estos comicios a nivel local, los cuales llevamos a cabo de la mano y bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral, quien es, a partir de la reforma de 2014, pues el ente rector del Sistema Nacional de Elecciones y la autoridad exclusiva en muchos de los casos. Muy bien, pues ahorita entraremos en detalle, si te parece, Soad, sí. Hablaremos de la paridad y otras cosas importantes. Luis Zamora Cobian, una primera intervención, por favor. Muchas gracias, claro que sí, Carlos. El Instituto Nacional Electoral, a partir de 2014 nos convertimos en una autoridad nacional y bien lo dice mi compañera Soad, tenemos como meta ser el eje rector para estandarizar precisamente el nivel de calidad en el servicio para ejercer derechos políticos y electorales en el país. Tenemos a nuestro cargo de manera particular toda la materia registral, la condición de la cartografía, la fiscalización de los recursos de los actores políticos, en el caso de la capacitación electoral, la ubicación de casillas, etcétera. Y este ejercicio lo iniciamos el pasado 7 de septiembre cuando arrancó el proceso electoral federal en el ámbito central con la sesión de instalación del Consejo General, donde también fue oportuno la firma del convenio de apoyo y colaboración con los institutos electorales de las 32 entidades de la República, como es el caso de Jalisco, que enmarca una condición de la elección de 1,543 cargos a elegir aquí en Jalisco y más de 20,300 cargos a nivel nacional. En esa etapa que estamos ahora, que es el de la preparación de la elección, hay un sinfín de actos que estamos realizando, otros que ya realizamos. Tenemos ya 4 meses de ejercicio en la organización de la elección. Hoy mismo concluye una muy importante, que es precisamente la campaña anual intensa para hacer cualquier tipo de trámite, la ciudadanía para actualizar u obtener su credencial para votar con fotografía.
Estamos en ese episodio, atendiendo ya próximamente una etapa de intercampañas para manera de atenderlo muy puntualmente. Muy bien. Carlos, una primera intervención también, por favor. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la verdad es que es un gusto compartir esta mesa con quienes representan la institucionalidad electoral, como es la maestra Zoa Yanin, en representación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, del doctor Luis Zamora, quien es el delegado del Instituto Nacional Electoral. Y la verdad es que ya todas las acciones de las distintas instituciones, particularmente las responsables de organizar la elección, pues ya van muy avanzados en esos trabajos. La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de Jalisco pues está cumpliendo su función, se mantiene atenta ante las posibles denuncias que puedan presentarse derivada de acciones que vengan a afectar el orden jurídico y particularmente que vengan a afectar el desarrollo de la función electoral. Y además, para el efecto de que pues, no se afecten algunos valores jurídicos, bienes jurídicos que deben de ser preservados, de manera tal que estamos atentos. Y también en una tarea de vinculación con las distintas instituciones electorales, con las distintas organizaciones sociales, con el propósito de difundir particularmente cuál es la naturaleza de los delitos electorales, con la idea de que se puede estimular también la formación de una cultura de la denuncia y que haya información en la ciudadanía y en los propios partidos políticos. Perfecto, ya entraremos en detalle respecto a cuáles son las conductas constitutivas de un delito. Zoat, me gustaría que entráramos ahora sí en materia respecto al instituto, pero a mí me gustaría preguntarte qué elementos o qué matices se encuentran distintos en esta elección local. Por ejemplo, yo te adelantaba el tema de la paridad. Claro. Es muy importante, por ejemplo. Sí, hay innovaciones a partir de reformas al Código Electoral del Estado de Jalisco que se dieron el año pasado, que son destacables principalmente porque impactan en los derechos humanos, de los derechos político-electorales de las personas, y que por primera ocasión en Jalisco se va a tener una elección más incluyente para efecto de que los órganos representativos políticos que se van a elegir pues tengan pluralidad en su integración. ¿A qué voy? Hay nuevas reglas de paridad. Como tú sabes, Carlos, a partir de la reforma de 2014 y posteriormente la de 2019, me refiero a la reforma constitucional a nivel nacional, claro, se instituyó el principio de paridad originalmente en la postulación de candidaturas. ¿Qué quiere decir? Que al menos el 50% de cada una de las candidaturas a cargos de elección popular deba de ser para el género femenino. Digo al menos porque la paridad es un piso y no un techo. Claro. Y en 2019 la reforma fue en el sentido de que no solo en la postulación de candidaturas, sino que se debe de garantizar en la integración de los órganos de elección popular, pero también en aquellos cargos que son de designación. En ese sentido, la reforma en Jalisco tuvo que ver con establecer reglas para hacer operativo ese principio de paridad, porque no es lo mismo postular al menos el 50% de candidaturas y colocar al género femenino o específicamente a mujeres en aquellos municipios o distritos en los que los partidos políticos desde la postulación, o sea, desde antes, en virtud de la competitividad que tienen, no conocen que no tienen la posibilidad de ganar. Entonces, no es lo mismo que te postulen en un municipio donde es la fuerza política que lo va a hacer, tiene mayor posibilidad de éxito, por lo tanto, esa mujer va a poder acceder al poder, que eso es lo que se está buscando. Entonces, se establecieron reglas en las que se definieron, hablo a nivel municipal, claro, que de los 125 municipios que conforman el estado de Jalisco, se extrajeran a los 20 municipios que tienen mayor población.
Y de ahí, esto, por supuesto, Claro. con base en datos del último censo establecido y llevado a cabo por el INEGI. Esos 20 municipios más poblados, que no porque se demerite a los demás, sin embargo, pues sabemos que tienen mayor recursos económicos, más culturalmente, Claro. socialmente, etcétera. Entonces, esos 20 municipios, una vez identificados, se ordenarían en función de la competitividad, es decir, del número de votos que obtuvo cada partido político en el proceso electoral anterior, para de ahí reordenarlos, establecer 2 bloques de 10 y como regla es que en los primeros 5, es decir, de aquellos 20 más votados, pero con mayor competitividad para cada partido político, se postularan al menos 2 candidaturas a las presidencias municipales del género femenino. Claro. Y en los restantes 10, también en los primeros 5 lugares fuera así. Y la otra regla era que en los 2 últimos municipios, que difiere según la fuerza de cada partido, no se concentraran candidaturas de un solo género para evitar que fueran mujeres. Claro. En los que tienen, digamos, menor competitividad de estos 2 bloques. El resto, es decir, los 105 municipios restantes, se dividen en función de la competitividad, que quiere decir, pues, el número de votos que obtuvieron en el proceso pasado, y de ahí se hacen bloques que deben de conformarse paritariamente. Muy bien. Es importante este tema de la paridad y vamos a ir a la primera pausa. Regreso con más del tema. En las elecciones generales de 2024, el voto de mexicanos en el extranjero podrá realizarse por medio de 3 modalidades, como son a través del servicio postal, en forma electrónica y en centros de votación instalados en los consulados. Las autoridades electorales imprimirán 312 millones de boletas tan solo para renovar la presidencia y el Congreso de la Unión, para lo cual se instalarán 170,000 casillas y unas 500,000 personas serán capacitadas como funcionarios. Los árbitros de la contienda electoral es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Ya vimos el ejército, el tamaño de lo que va a significar la elección de este 2 de junio. Luis, precisamente hace un momento habíamos planteado varios datos que hacen distinta esta elección, ¿no? Por ejemplo, el que puedan votar desde la prisión. Así es. Hace un momento se hablaba de que tenemos oportunidad con la sociedad precisamente de que sea un proceso electoral el más inclusivo que hemos tenido o tendremos. Me explico. En el caso del voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, desde el 2005 que se implementó, hemos tenido la figura del voto postal y en el 2021 del voto electrónico, es decir, por Internet. Pero ahora también será el voto presencial. Los 2 anteriores tiene la oportunidad la ciudadanía de avisar inclusive al 20 de febrero de este año para elegir la vía que van a ocupar precisamente para votar. Pero en el caso del voto presencial, ese va a ser favorecedor, creemos, en cuanto al incremento de la votación desde el extranjero, porque pueden acudir al consulado donde habrá casillas del tipo especial aquí en México con 1,000 boletas. Están dispuestos 20 consulados en Estados Unidos, uno en Montreal, otro en Madrid y otro en París, que hacen la totalidad de 23 para esa condición de presencial. Y eso va a ser, consideramos nosotros, muy favorecedor. Otra oportunidad que hay también de la inclusión es de las personas con discapacidad o enfermedad que los mantiene postrados. Por norma, por ley, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad
de acudir al llamado de la ciudadanía y atenderles para su credencialización en su domicilio, pero es la primera vez que nosotros vamos, bueno, se dio ya en Coahuila y el Estado de México el año pasado. Pero a nivel nacional. Fue un pilotaje, pero debo decir, en el caso del Estado de México fueron 101 casos, en el caso de Coahuila alrededor de 70 casos. Nosotros estamos en segundo lugar para con este motivo, actualmente con 952 oportunidades para la ciudadanía para hacerlo. Son personas que se han credencializado desde 2018 a la fecha, al 31 de diciembre pasado, para ser claros, y poderlo atender. Esa oportunidad les da que el día de la jornada, previo a la jornada electoral en mayo, podamos acudir a su domicilio con una casilla itinerante y con todo lo necesario para ejercer el voto desde su domicilio. Estamos hablando de personas postradas que se hayan sido credencializadas bajo esa condición del 2018 al 31 de diciembre de 2023. Esto lo hace distinto, esto genera un mayor reto porque tenemos también la oportunidad, en el caso del voto en prisión preventiva, ya se practicó en la intermedia solamente con 5 cerezos federales en el país. Ahora, en el caso de Jalisco, nada menos, hay 12 centros de detención o de reinserción social, como lo señalan, para atender a esta ciudadanía. Estamos hablando de personas que están, sí, bajo detención, pero que no han sido obtenido sentencia condenatoria. En esa situación están 5,819 ciudadanas y ciudadanos. Ahora nos toca al instituto ya próximamente, en estos días próximos, precisamente acudir con ellas y con ellos para manera de conocer su intención de participar en la elección, de la misma manera con las personas con discapacidad o del voto anticipado. Una vez que ellos den su anuencia, entonces nosotros acudiremos previo a la jornada electoral también en mayo, en el caso de los 12 centros, y podamos recoger precisamente su manifestación en cuanto al sentido del ejercicio de sus derechos políticos y electorales para votar. Muy bien. Carlos Manuel Rodríguez Morales, en el tema de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, yo hacía hace un momento que te iba a preguntar cuáles son las conductas que la gente que no está viendo puede de una vez identificar que pueden ser constitutivas de un delito. A ver, precisamente hay que partir de que el delito es una acción antijurídica, una acción tipificada por la ley como tal, dolosa, porque los delitos electorales siempre son dolosos. Ahí no es por negligencia o por imprudencia. Y además están sancionados, precisamente tienen una sanción. Y en este sentido, te quiero decir que la Ley General en materia de delitos electorales, que surge en el año 2014, en el contexto en que se da este proceso de nacionalización de nuestros procesos electorales, surge y establece con toda claridad, pero con cierta complejidad, todos los tipos de delitos electorales que pueden cometerse. Son 27 artículos, muy breve el número de artículos, pero incluyen toda una serie de hipótesis, de escenarios, que puede dar lugar a más de 500 tipos de delitos electorales. Y ahí con toda claridad se establece en esta legislación quiénes son los sujetos activos. El sujeto pasivo es la sociedad, que se ve agraviada ante conductas que afectan el desarrollo de la función electoral. Y de ahí tenemos que va encuadrando la ley toda una serie de sujetos activos, que puede ser cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano puede participar de acciones que alteren, por ejemplo, el desarrollo de una jornada electoral, o que impidan la instalación de una mesa directiva de casilla, por poner algunos ejemplos. O el caso de los servidores públicos, que es un tema en el cual tenemos que prestar una atención muy especial para que no se utilicen los recursos que tienen bajo su administración
para apoyar actividades políticas de alguna candidata, candidato o de algún partido político, una fuerza política. Y de ahí se van especificando, en el caso de los servidores públicos, todos los delitos que pueden ser cometidos por ellos. Los delitos que pueden ser cometidos por funcionarios electorales. El día de la jornada. Y esto puede ser antes, porque, por ejemplo, tenemos que entre los bienes jurídicos que protege esta legislación, pues tenemos el caso de los documentos electorales, credencial para votar por fotografía, tenemos el caso de la documentación electoral, tenemos el caso de los materiales electorales, que son protegidos por la legislación. O los funcionarios partidistas que en un afán de favorecer su causa puedan cometer ilícitos que pues ameritan que se abra una carpeta de investigación y que sea judicializado el asunto. El tema de notarios públicos que se nieguen a dar fe de algunas circunstancias que puedan darse en la jornada electoral. Hay delitos que pueden presentarse, esa hipótesis, durante todo el desarrollo, en cualquier tiempo, pero particularmente durante la jornada electoral. Si te parece, Carlos, dejemos hasta ahí eso, y también te voy a preguntar ahorita, más adelante, cuántas denuncias has recibido hasta ahora que el proceso electoral ya está en marcha. Suad, hay dos asuntos que empiezan a generar bastante polémica en el proceso local. Por ejemplo, esto que tratabas de explicarnos tú de la conformación de los bloques y todo eso, ha provocado, por ejemplo, inconformidad de algunos partidos que han impugnado incluso resoluciones del Instituto Electoral porque consideran que no correspondía, por ejemplo, que fuera una mujer. En el caso de Vallarta, por ejemplo, por citar un caso nada más, ¿no? ¿Cómo entender eso o cómo explicarles esta situación? Bien, bueno, en el caso que mencionas particularmente también tiene que ver, entiendo, por quien lo impugnó por una aspiración o una expectativa de un derecho de reelección. Por supuesto que es legítimo que todos nuestros actos sean impugnables por partidos políticos o cualquier otra persona que se sienta agraviada por los mismos. ¿Qué pasa respecto de ese tema? En primer término, en septiembre, nosotros emitimos unos lineamientos específicos para dar operatividad al principio de paridad y establecer reglas digamos, mucho más específicas respecto de lo que dispone la ley. Sí. Y en esas establecimos lo que ya está en ley, lo que yo te expliqué, pero hay toda una serie de cuestiones que necesitamos en el interior del órgano electoral regular para hacer operativo ese principio. Pero posteriormente, una vez que ya se determinaron las coaliciones, que, bueno, hago aquí un paréntesis, en este proceso contenderán 7 partidos políticos nacionales, 2 estatales, pero de ahí se conformaron 2 coaliciones en el caso de la gubernatura y también 2 coaliciones para ayuntamientos y diputaciones y un partido va solo. Con esta conformación hubo necesidad de establecer escenarios a partir de cómo conveniaron cada uno de estos partidos políticos en la coalición para el cumplimiento de esas reglas. Entonces el instituto en diciembre estableció reglas ya más específicas conforme a la coalición y de ahí que en este caso, por ejemplo, que se sintió agraviado porque el partido, el municipio de Puerto Vallarta, en el ejemplo que dabas, queda dentro de los bloque. 5, pero para ser postulado de manera individual, no por la coalición. De acuerdo. Entonces, en esos términos y como interpretación de lo que se establece, tendría que postularse a una mujer. Y bueno, esto hay resistencias todavía respecto de las reglas de paridad y pues ya será el tribunal quien determine. Que lo resuelva. Pero también, fíjate, hay otro tipo de polémicas que se han abierto. Yo entiendo que está el proceso electoral y todo el mundo está en su papel, pero por ejemplo hay una impugnación también incluso hasta para la formulación de los debates. Sí. El partido Morena está impugnando que
el moderador de los debates que se van a hacer en Jalisco, son 6 debates, sea de un perfil determinado, creo que un analista político, algo así, que tenga 5 años de experiencia moderando debates, algo así, y están inconformes con eso. Pero sabes que ya me ganó el tiempo, tengo que hacer una pausa. Claro. Regreso con esa respuesta tuya. Debido a que no alcanzaron el número de apoyos solicitados para cumplir con los requisitos, en el proceso de 2024 no habrá candidatos independientes. Durante los comicios del 2 de junio, 8 gubernaturas, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, renovarán sus respectivos gobiernos. En el caso de Jalisco, además de la gubernatura, se elegirán a 38 diputados locales, 125 presidencias municipales, 125 sindicaturas y 1.231 regidurías. Los árbitros de la contienda electoral es el tema que tocamos en Ruta 44. Zoa, te dejé una tarea, a ver, para que me respondieras lo que te planteaba sobre estos... Pero ibas a comentar algo más, ¿verdad? Me decías sobre quiénes, los grupos vulnerables que se quedaron ahí. Por supuesto, qué bueno que tocas ese tema. Te decía que buscamos, y lo dijo también aquí mi compañero Luis, que sea la elección más inclusiva de la historia. Y particularmente en Jalisco, por primera ocasión, los partidos políticos, y en su caso ya las coaliciones conformadas, tienen el deber de postular a personas candidatas de grupos que históricamente han sido excluidos de la representación política. ¿Cuáles? Pues personas con discapacidad, claro, personas pertenecientes a la población LGBTTIQA+, personas indígenas, personas migrantes residentes en el extranjero y personas jóvenes. Claro. En diferente proporción, pero en todos los casos, para los ayuntamientos, cada una de las planillas se deberá de postular al menos una fórmula de personas jóvenes, es decir, entre los 18 y los 35 años, en 6 de los municipios. Y bueno, ya con la conformación de coaliciones van a subir dependiendo de la coalición, pero la cantidad mínima es que al menos en 6 de los municipios se postulen a fórmulas de personas de la población LGBTTIQA+, en los ayuntamientos, y a 19 en el caso de personas con discapacidad. En el caso de las personas indígenas, esas están concentrados en 5 municipios, que son los que tienen, claro, una... mayor presencia. Sí, arriba del 50%, y en esos casos la planilla, postulada por todas las fuerzas políticas, tendrá que ser equivalente a la población que tienen de candidatura indígena, y al menos postular una a presidencia. Muy bien. Y a las diputaciones también, en el caso... mismo principio. Tienen que postular a estos 5 grupos, una persona de estos 5 grupos, en la lista de representación proporcional en los primeros 10 lugares. De acuerdo, muy bien. Ahorita me respondes del tema del debate, de los moderadores. Por supuesto. Luis Zamora, a ver, hay un tema ahí importante que la gente que nos está viendo seguramente me dice, ¿y cuándo le va a preguntar Carlos a los invitados de este asunto? A ver, tenemos una confusión, y déjame ponerme como abogado del diablo. Estamos viendo procesos electorales con personajes que andan en campaña, pero dicen que son procesos internos, y luego que son precampañas, hoy mismo que son intercampañas, y la campaña todavía no comienza, pero para el común de la gente todo esto nos huele igual, parece campaña, Luis. Pues la verdad es que se generó confusión, ¿verdad? Y estamos hablando en particular de los actos proselitistas que iniciaron en el mes de junio del año pasado. Claro. Y que para nosotros en el Instituto Nacional Electoral estuvimos haciendo una labor
a materia de seguimiento y atención a quejas y denuncias al respecto a través de la Comisión de Quejas y Denuncias y de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por tratarse del interés del cargo de Poder Ejecutivo Federal. Este tipo de actos de proselitismo que se dieron. Se hicieron en apoyo a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral diligencias a manera de ir documentando toda esta situación. En su momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que ante un hecho inédito como esos, debíamos establecer el Instituto Nacional Electoral unos lineamientos para que no se viera afectada o en lo posible no se afectara tanto la equidad en la contienda porque todavía no arrancaba el proceso electoral federal, mucho menos los locales. Iniciado el proceso electoral federal, porque aparte la condición que señalaba como argumento es que la ley señala que será acto anticipado de pre-campaña siempre y cuando se dé del inicio del proceso hasta antes de arrancar la pre-campaña. Y entonces lo que sucedió o lo que se señala en este momento fue antes del proceso electoral. Fue uno de los argumentos que se emitieron y por eso lo atendió el tribunal. Nosotros arrancamos el 7 de septiembre, apenas el 20 de noviembre iniciaron las precampañas. La ley señala 60 días, afortunadamente el jueves pasado 18, y digo afortunadamente porque le vamos dando certeza a la ciudadanía, ¿sí? Entonces el 20 de noviembre inició, el pasado jueves 18 terminaron las precampañas. Hoy nos encontramos en un periodo de intercampañas que va del viernes 19 de enero al 29 de febrero. Y en este proceso, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Pues mira, lo que no se debe hacer son actos proselitistas, llámese de la manifestación que se llame, y deja ponerlo así, hasta la simulación. ¿Sí? Eso es lo que se debe evitar. Ya tuvieron su espacio a manera de intentar lograr las candidaturas al interior de las coaliciones, de los partidos políticos y demás para hacerlo. El registro de candidaturas se va a dar en este episodio del 15 al 22 de febrero. El 29 de febrero será la sesión del Consejo General para ya dejar en definitivo lo del registro de las candidaturas del ámbito federal para atenderlo. Ahorita en este episodio es importante señalar que la autoridad electoral y también la jurisdiccional atiende situaciones de inconformidad respecto a esos procedimientos internos, parecido al como el que señalaba la maestra Suat. Me refiero a aquellas personas pues, que no quedaron satisfechas con el ejercicio interno, pues tendrán oportunidad en ese tiempo para resolverlo. Uno entendería que una precandidatura forma parte de un proceso interno de un partido para conseguir una candidatura. Así es. Pero ¿cómo entender que a los precandidatos únicos se les permita todo el espacio que se les dé si no hay otro candidato? Otro aspirante. Ajá, han señalado esa condición, incluso sus medios de promoción o de intentar lograr la candidatura, señalan eso, que son precandidatas o precandidatos únicos. Sin embargo, no deja de lado el que pueda haber un interesado o una interesada más, precisamente por ese cargo a elegir. Te pongo el ejemplo. En el caso de la fiscalización, fueron presentados aproximadamente hace 15 días ante el Instituto Nacional Electoral una serie de informes que están obligados a presentar a más tardar 10 días después de terminada la precampaña. Y el caso de los gastos, ¿no? Ajá, es el origen, monto y destino de esos recursos lo que revisamos. Y partidos políticos que tuvieron candidaturas únicas, como es en el ámbito local, porque nosotros apenas el 28 de enero vence el plazo para presentar esos informes. Esos informes que generan los actores políticos fueron de aspirantes, pero que también generaron la utilización de recursos. Sí, entonces, hubo algunas sanciones aplicadas al respecto. De esas sanciones que hablas es precisamente del periodo que se dio de junio a antes de que iniciaran las precampañas. Falta revisar Y que fueron sanciones económicas muy severas. Entonces,
En el caso de las precampañas, de igual manera, recogimos apenas o obtuvimos los informes. Estos informes sirven para compulsar lo reportado o no reportado que nosotros atestiguamos en campo, llámese reuniones, mítines, manifestaciones, tanto en especie como, y todo eso se traduce en pesos y centavos, ¿sí? Para la candidata, candidato, el partido o la coalición correspondiente. En el caso próximo ahorita es que el 28 de enero vence el plazo para presentar esos informes y atenderemos lo del ámbito federal. Muy bien. Carlos Manuel Rodríguez Morales, ¿cuántas denuncias hay hasta ahora presentadas ante la Fiscalía? A ver, es importante informarle al auditorio que particularmente las conductas que son lesivas al orden jurídico y que pueden ser constitutivas de delitos electorales se presentan en su mayor dimensión durante el desarrollo de un proceso electoral. Claro. Entonces yo iniciaría por compartir con ustedes que en el pasado proceso electoral se abrieron alrededor de 291 carpetas de investigación, las cuales se han ido resolviendo, y en esta etapa de arranque del proceso electoral hemos recibido algunas denuncias, pudiéramos decir, aunque no tienen todo el rigor de ser una denuncia en donde nos manifiesten las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y además señalando algunas cuestiones que pueden ser erráticas. Hemos recibido algunas denuncias anónimas, pero no reúnen las características y los elementos como para poder abrir una carpeta de investigación y empezar a tratar de tener claridad sobre esos hechos que denuncian. Y algunos que no son constitutivos de delitos electorales. También es importante señalar que la tarea de la Fiscalía especializada en materia de delitos electorales, pudiéramos decir que es el último eslabón del trabajo institucional que se desarrolla. Es decir, hay faltas administrativas que en un momento dado tienen que ser analizadas por las autoridades electorales y que de alguna manera hay cierta similitud con tipos de delitos electorales, pero son constitutivas de faltas administrativas. Entonces, la Fiscalía constituye el último eslabón. Y en este sentido, yo aprovecho la oportunidad que nos brindas, tocayo, para el efecto de invitar a la ciudadanía que nos escuche y que pueda tener el testimonio de una acción que pueda ser constitutiva de un delito electoral, como se expresa en los spots de la Fiscalía, para el efecto de que acuda a presentar sus denuncias. Vamos entrando a las etapas, diríamos, de mayor conflictividad del proceso electoral. Va a arrancar una etapa en la cual pues hay restricciones para los precandidatos. Próximamente estará la campaña electoral, ya en marzo estaremos totalmente en acción con esa movilidad ciudadana, partidista y de los candidatos en la búsqueda del voto ciudadano, y ahí es donde particularmente se empiezan a manifestar conductas que pueden ser constitutivas de delitos electorales, y la Fiscalía se mantendrá atenta a lo que en su momento determinen las instituciones electorales, que luego, si ellos lo consideran pertinente, nos dan vista para el efecto de que nosotros iniciemos tareas de investigación. Muy bien. Tengo que hacer otra pausa. Regreso contigo, Zoat. Sí. Regresamos con más del tema. Los aspectos que se pondrá a prueba en el actual proceso electoral será la paridad de género total, misma que obliga a los partidos a postular a mujeres en igualdad de circunstancias que los hombres. Según acuerdos del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos están obligados a postular a mujeres en municipios de mayor población y en aquellos que sean más competitivos.
En el caso de las gubernaturas, fueron postuladas 5 mujeres por 4 hombres en las 9 en disputa. Los árbitros de la contienda electoral es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. La verdad es que el programa se ha ido muy rápido. Y tengo una pregunta pendiente contigo, Zohar, del tema de debate de estos moderadores. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, que el Instituto Electoral aprobó unas bases, unas reglas básicas para establecer, para la organización de los debates este mes. En ese sentido, dentro de estas reglas básicas se establecieron criterios para elegir a quienes serán las personas de los 4 debates para la elección de gubernatura y 2 para el caso de las diputaciones sí, de representación proporcional, y que son también aplicables para el caso de las diputaciones de mayoría, que estos todavía no están definidos, pero claro, mínimamente ya tenemos incluso las fechas establecidas para esos 6 debates. Ahí se establecieron reglas muy puntuales que garantizan, por supuesto, la imparcialidad de las personas que sean elegidas como moderadoras. Es decir, lo que tenemos aprobado en este momento son criterios que el propio autoridad electoral tiene que tomar en cuenta para garantizar que sean estas personas imparciales. Esto, alguna fuerza política cree que no dan garantía de imparcialidad, y por eso es que como todos nuestros actos son revisables por la autoridad jurisdiccional electoral, pero lo que yo te puedo decir es que al momento no hay una definición de persona moderadora, sino de reglas. Incluso en la propia sesión se establecieron ciertos cambios para dar mayor garantía de imparcialidad respecto de esto. Por ejemplo, que no sean familiares hasta en un 3er grado de quienes van a participar en estas candidaturas, y toda una serie de experiencia. Entonces, pues yo te puedo decir que el acto que nosotros aprobamos da la confianza y la garantía que requiere, y que bueno, ya el tribunal, como en todos los otros casos, lo definirá. Muy bien. A ver, tu conclusión entonces sobre este tema que estamos tocando. Un apunte final, vamos, al programa. Bien. Pues que como árbitros que estamos aquí, estamos llevando a cabo todos los actos preparatorios para que el día 2 de junio cada persona tenga una boleta garantizada y pues que tengan la certeza de que van a ser contados adecuadamente y sus votos, y hacer un llamado específicamente a las personas que residen fuera del país y que en esta elección van a poder votar específicamente para Jalisco, para la gubernatura y para una diputación del Congreso del Estado, a que tenemos como fecha límite para que se puedan inscribir hasta el 20 de febrero para poder solicitar votar desde el extranjero. Esto pues, para que todos tenemos familiares en el extranjero, para que les digamos a nuestros amigos familiares que no dejen pasar esta fecha y puedan acudir, como ya nos refirió las modalidades. Eso por una parte. Otra, que sepan aquellas personas que tengan que pertenezcan a estos grupos que ya señalamos, que es un derecho que puedan participar como candidatas, que se acerquen a la fuerza que de su preferencia para decir que levantar la mano. Y por otra parte, bueno, invitar a la ciudadanía a que siga los debates. Para la gubernatura va a ser una el 17 de marzo, otra el 13 de abril, el 4 de mayo, el 26 de mayo en el caso de la gubernatura. Y quiero tocar también un tema muy rápido. Sé que como conclusiones, bueno, tenemos toda una serie de temas. Un fenómeno negativo de la mayor participación a partir del principio de paridad es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa como autoridad electoral, y en ese sentido estamos por aprobar la conformación de una red de candidatas para hacer, digamos,
pues lo que su nombre dice, hacer una red que dé asesoría, orientación y sensibilice a las mujeres también respecto de qué hacer en estos casos de la violencia política. Muy bien. Muchas gracias. Luis, una conclusión sobre el tema. Yo sé que es muy amplio, pero sí, una conclusión. intentaré cerrarlo en 4 puntos. Uno, que el día de hoy cierra la campaña anual intensa y es importantísimo que todas y todos cuenten con el requisito indispensable que es la credencial para votar con fotografía, tanto desde el extranjero como en el territorio nacional, vigente y debidamente actualizada. Entonces, hoy tendremos nuestros 57 módulos de atención ciudadana abiertos hasta las 12 de la noche, excepto los itinerantes que tienen una ruta específica de atención, pero todos los demás estarán abiertos para atenderle como merece la ciudadanía y como lo atenderemos con todo respeto, seguridad, esmero en su visita. Lógico, tenemos límites de nuestra capacidad de atención. Claro. Y que tuvimos prácticamente 144 días de esta campaña y lamentamos el que el día de hoy se pueda congestionar un poco, pero tendrán que tenerlo considerado. La otra importantísima es que a partir del 9 de febrero iniciamos la primera etapa de capacitación electoral, es decir, acudiremos con cerca de 455,000 ciudadanas y ciudadanos para entregarle la invitación para ser funcionarias y funcionarios de casilla. Esta etapa va del 9 de febrero al 31 de marzo. Entonces van a llegar con la indumentaria institucional, con sus identificaciones, con el QR que pueden cerciorarse con sus propios celulares de que se trata de personal contratado por el Instituto Nacional Electoral. En su momento, ya en abril, se incorporará una cantidad igual. Estamos hablando de 3,150 elementos que estarán en campo atendiendo esa situación. La proyección de casillas para atender ese derecho a votar es de 10,825 a la fecha. Ahorita ya están haciendo los recorridos. Empezamos el día 15 de enero y terminará el 15 de febrero. Y estaremos ahí. Aquí lo importante de destacar en este ejercicio del voto es que la autoridad más importante es la ciudadanía misma, que serán la máxima autoridad de la casilla el día de la jornada electoral. Y una condición a invitación atenta y respetuosa con los actores políticos es que no hay incentivo mejor para la ciudadanía, aparte de lo que estamos haciendo las autoridades electorales, las fiscalías, las autoridades jurisdiccionales. El mayor incentivo es que vean en ellos, la ciudadanía, a actores comprometidos con la propia ley que nos hemos dado las mexicanas y los mexicanos para tener equidad en la contienda, de que sean competitivas y que sepan respetar los resultados de la voluntad ciudadana en las urnas. Muy bien. Carlos, tus conclusiones. Bien, pues estamos a 4 meses y medio ya de la jornada electoral. Ya estamos en ruta hacia la jornada electoral, esa fecha tan importante para el destino del país. Y aquí en Ruta 44 te podría decir que, en efecto, coincido con quienes comparto esta mesa, de que será la elección más inclusiva. Pero yo iría más allá. Yo aspiraría a que sea la elección más participativa. ¿Por qué? Porque es fundamental que la mayor parte de los mexicanos, o de los 98 millones de mexicanos que estaremos y mexicanas que estaremos en las listas nominales, pues hagamos uso de nuestro derecho y determinemos quiénes nos van a representar y quiénes nos van a gobernar. Por parte de la Fiscalía te puedo decir que estaremos muy atentos a un tema muy sensible dentro de esta serie de hipótesis que están consignadas como posibles delitos electorales, que es el tema de los delitos cometidos en contra de las mujeres por cuestiones de carácter político. Porque la verdad es que debemos hacer una sinergia institucional para el efecto de poder contener ese tipo de conductas que se dan inclusive entre los propios correligionarios de fuerzas políticas. Así que la Fiscalía manifiesta su compromiso en ese sentido, porque se mantenga el orden legal y se persiga a quien deba perseguirse cuando lesione de alguna manera bienes jurídicos como es el derecho a la participación de la mujer
el que no se afecte la dignidad de las mujeres que desean, que participan en política. Entonces, pues ese es nuestro compromiso, estaremos muy atentos y estaremos trabajando por ello y agradeciendo la invitación a este programa. Muy bien, me parece que nos hemos quedado apenas, tocamos una parte de todo este panorama y les quiero comprometer públicamente a que hagamos otro programa. Es más, yo les propondría 2 más. Uno, si les parece, cuando arranquen las campañas, y otro previo a la jornada electoral. ¿Qué les parece? Con gusto. Sí, porque en las campañas podemos ser más precisos, decir qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Y también poner énfasis en algunas trampas que yo he visto por ahí, en las que participan algunos medios de comunicación, permitiendo publicitar a un candidato en forma tramposa, por ejemplo, como si fuera una portada de un medio, etcétera. Pero ya platicaremos de ese tema. ¿Les parece bien esta convocatoria? Claro que sí. todo gusto. Gracias. ¿Sí? Claro que sí. Entonces, lo hacemos en campaña y lo hacemos previo a la jornada electoral. ¿Les parece? Claro, Carlos. Muchas Bueno, ya gracias. está la invitación. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Luis. Gracias a ti, Carlos. Y gracias, Oad. No, gracias a ti, Carlos. Bueno, ya está el compromiso. 2 programas más. Hablamos con los árbitros de la contienda electoral. Hasta la próxima.